la misma, hemos hablado de la clasificación de las enfermedades periodontales, particularmente hemos hecho hincapié en la última clasificación que se está utilizando actualmente de este tipo de patologías, y nos está quedando como para cerrar un poco el círculo de el temario general que se refiere a esta enfermedad, el mecanismo o algunos detalles referidos al mecanismo íntimo histopatológico de la enfermedad periodontal. Concretamente, ¿cómo es posible que de un surco gingival normal y de piezas dentarias perfectamente ubicadas en los maxilares se puedan llegar a grados importantes de infección y de inflamación de tejidos tanto blandos como particularmente luego los tejidos duros, que pueden llegar a provocar una destrucción, literalmente hablando, de ese soporte y llegar finalmente a la pérdida prácticamente espontánea de estas piezas dentarias, con todo lo que significa además algunas repercusiones a nivel general que puede llegar también a tener la enfermedad periodontal, cosa que ya también hemos hablado. Hemos dicho algunas relaciones con enfermedades sistémicas que justamente tienen como punto de partida las patologías periodontales. Entonces, ahora lo que vamos a dejar lo más claro posible es cómo se va provocando en detalle ese daño que termina luego por provocar una alteración en los tejidos blandos, o sea, en encía particularmente en principio, y luego ya a los tejidos duros, y decía, con la consecuencia final que puede tener la pérdida de las piezas dentarias. Entonces, recordemos que el punto de partida de la patología periodontal está dado justamente en una inflamación gingival que aparece como reacción a la agresión bacteriana. Por eso ven acá que las enfermedades periodontales son iniciadas por bacterias orales específicamente que van a desencadenar una gran cantidad de respuestas por parte del organismo. Muchas de ellas son innatas, pero son respuestas de tipo inflamatoria. Además, como ven también acá en el cuadro que está en el segundo término, estos procesos van a dar finalmente lugar a la destrucción de los tejidos. Recordemos que entonces este inicio y desarrollo de la enfermedad periodontal a la que me estoy refiriendo van a estar originados en principio por organismos patógenos, o sea, por células bacterianas. Fíjense ustedes que es curioso que en el caso de aquellas encías normales, ¿cuál es la población bacteriana que habitualmente ustedes van a encontrar? Y son aquellos elementos bacterianos relacionados particularmente con formas cocoídeas y también con bacilos, pero de los tipos rectos. Es decir, concretamente, eh, una, eh, una población microbiana que está asociada con los estados de salud de las encías. Curiosamente, fíjense ustedes que cuando hablamos en todo caso de una encía con grados patológicos importantes, ocurre todo lo contrario. Vamos a encontrar formas microbianas relacionadas directamente con alteraciones de los tejidos. Por ejemplo, todo tipo de bacilos móviles y espiroquetas, que son generalmente las bacterias que enseguida aparecen cuando comienzan a producirse daños sobre los tejidos. Pero recordemos también otra forma, por supuesto, mucho más nociva para los tejidos periodontales. Ya nos habíamos referido, acuérdense ustedes, cuando hablamos de etiología, en principio, de la enfermedad gingivo-periodontal, habíamos mencionado algunos elementos bacterianos muy particulares que son los que nosotros mencionamos como altamente periodontopatógenos. Y esto es importante que ustedes recuerden. Por ejemplo, hablamos de Porphyromonas gingivalis, hablamos de Prevotella intermedia, de Tanerelas forsythensis o forsythus,
también de el Agregatibacter actinomycetem connicans, ¿recuerdan ustedes? Aquel que definimos generalmente como AA, por lo largo que resulta su mención. Bueno, todas estas formas bacterianas lo que hacen es tener una alta capacidad para multiplicarse y de esa manera persisten en el periodonto. Lo que pasa es que cuando se va provocando un aumento de estas bacterias, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se activa una respuesta inmunitaria inflamatoria que si no se resuelve rápidamente, y por eso es importante cuando hablamos de no solamente el diagnóstico precoz, sino que el tratamiento inmediato de estas patologías, sobre todo cuando están en sus primeros estadios, porque son los estadios absolutamente reversibles. Cuando nosotros diagnosticamos rápido la patología en el estado incluso gingival, que es lógicamente el más precoz, si instauramos de manera inmediata el tratamiento, con seguridad la respuesta va a ser muy favorable y de manera inmediata. ¿Sí? Bueno, ahora, el aumento de bacterias, decía yo, va a provocar una respuesta inmunitaria por parte del organismo y si eso, por supuesto, no es tratado de manera conveniente y rápidamente, eso se va a transformar en un proceso crónico y bueno, a partir de allí, lógicamente, va empeorando todo el cuadro y sabemos a dónde vamos a llegar a finalizar. Ahora, esta pregunta que yo pongo acá al final de esta imagen, dice, ¿solo las bacterias van a ser responsables de la periodontitis? Acá nosotros recordemos que hay, como dice acá el letrero, los datos disponibles sugieren que las enfermedades periodontales en realidad son enfermedades multifactoriales. Lo que pasa, como ven acá también, hay factores que van a amplificar todo este proceso inflamatorio que se da en determinadas personas, por lo que hay que tener en cuenta, además de la presencia de estos elementos bacterianos a los que me estoy refiriendo, este detalle que se refiere a la susceptibilidad del paciente, que, como bien dice acá, es uno de los factores más importantes que van a determinar el resultado finalmente de el grado de enfermedad periodontal que pueda llegar a darse. Hoy en día, por ejemplo, se sabe que esta prevalencia y el agravamiento de este cuadro, de la enfermedad periodontal me estoy refiriendo, se puede deber también, o de hecho se debe, a factores adicionales a estos elementos microbianos que lógicamente deben estar presentes para desencadenar el cuadro inflamatorio primero e infeccioso después. Entonces, sabemos entonces que esa prevalencia está relacionado a factores, por ejemplo, genéticos, a estados inmunológicos del paciente. Hay pacientes que están eventualmente atravesando de manera circunstancial alguna situación inmunológica deficiente, y eso lo predispone mucho más que otros pacientes que en términos generales son, digamos, sanos. Entonces, tengamos en cuenta estos detalles. Entonces, por un lado, la genética, el estado inmunológico, decía también algunas otras situaciones como problemas hormonales o enfermedades sistémicas. Recuerden, cuando hablamos de las relaciones entre la periodontitis y enfermedades sistémicas, habíamos mencionado como una de las más importantes a la diabetes. Efectivamente, ya habíamos explicado incluso por qué motivo la diabetes da mayor susceptibilidad a la persona de padecer una enfermedad periodontal. También las patologías cardiovasculares, recuerdan ustedes. No solamente la importancia que tienen las bacterias que participan en la actividad de las patologías cardiovasculares de ida y de vuelta. Recuerdan ustedes que hay bacterias que tienen su punto de partida precisamente en las bolsas periodontales y que por vía hemática, recuerden, puede llegar a instalarse en válvulas cardíacas o en tejido cardíaco en general, con la consecuente situación grave que esto puede llegar a traer para la persona. Bueno, esto también hay que tener en cuenta entonces. Y podemos mencionar también el tipo de dieta, el tabaquismo, por ejemplo, también me acuerdo, el tabaquismo predispone de manera importante a la persona
a padecer alteraciones periodontales. Y elementos sociodemográficos también podríamos tener en cuenta, eh, tiene mucho que ver, es decir, la información, la educación del paciente, las posibilidades del paciente de recurrir a la atención odontológica inmediata. O sea, hay factores sociales, económicos y demográficos que pueden también ponerse en el casillero de aquellas situaciones que de alguna manera van a actuar predisponiendo las alteraciones periodontales. Eh, Vamos a pasar a la siguiente imagen. A partir de ahí, nosotros tenemos que tener en cuenta que puede llegar a producirse todo un cuadro de fenómenos inmunológicos que van a despertar justamente en los tejidos periodontales una serie de reacciones. ¿A partir de dónde? Fundamentalmente a partir de la presencia de bacterias y de sus productos. Ahí comenzaría toda esta cascada inmunológica que va a traer finalmente como consecuencia la destrucción de los tejidos periodontales. Por eso hablábamos, las bacterias sí son muy importantes, pero lo que acabo de mencionar hace un momento respecto de la susceptibilidad, no dejen de tener en cuenta, porque vamos a encontrarnos muchas veces, de hecho, es probable que ya en la atención que ustedes están realizando en la clínica han observado de pacientes que tienen aparentemente un componente bacteriano importante alojado en sus surcos o en sus encías, y sin embargo quizás el deterioro periodontal no está relacionado a esa cantidad de elementos irritantes que pueda estar teniendo. Entonces, por eso decía, eh, incluso existe una máxima, ¿no?, en periodoncia que habla de que la enfermedad periodontal no la hace el que quiere, sino el que puede. Un poco relacionando con esto. Hay que tener en cuenta entonces que esa susceptibilidad es muy importante. Pero fundamentalmente como punto de partida, si hay cierta susceptibilidad, esta presencia de bacterias va a ser fundamental para el inicio de toda esta cascada de situaciones de lesión que van a llegar a darse posteriormente. Entonces, estos factores se van a ir combinando, por supuesto. Entonces, esta respuesta inicial a nivel local se va a dar ante la presencia, como decía, de bacterias y de sus productos, que qué es lo que van a hacer. Y acá la flecha le está indicando, van a producir una activación de la inmunidad innata del individuo. Entonces, la respuesta inicial va a ser a la presencia de bacterias y de sus productos la activación de la inmunidad innata. ¿Qué significa esto? Que esto va a resultar en la liberación, a partir de ese momento, se van a empezar a liberar una gran cantidad de elementos que se llaman mediadores. ¿eh? Por eso cuando hablamos de bacterias y sus productos, el daño que en realidad producen de manera efectiva es la liberación de mediadores. Acuérdense de este detalle. Por ejemplo, si tenemos que mencionar cuáles serían esos mediadores, altas concentraciones, por ejemplo, de citocinas, de quimiosinas, óxido nítrico podríamos mencionar también, prostaglandina, sobre todo la prostaglandina E2, que es la que más frecuentemente va a actuar como mediador, tromboxanos, leucotrienos, también metaloproteasas de la matriz. Ustedes van a ver en los libros con las siglas MMPP, por ejemplo, o MMP, son las metaloproteasas de la matriz. Bueno, todos estos mediadores que yo estoy mencionando, lo que son sintetizados de dónde, o sea, de dónde aparecen. Porque las bacterias actúan, los productos bacterianos actúan, pero actúan sobre qué elementos para que se liberen estos mediadores. Sobre las células epiteliales, también sobre los leucocitos, sobre los linfocitos, sobre los fibroblastos. Entonces, toda esta cadena es la que se va a ir dando para terminar finalmente en este cuadro que es el de la inflamación periodontal. ¿Alguna pregunta hasta ahora, por favor? ¿Se está entendiendo un poco lo que les estoy explicando? Sí, profe. Bien, entonces,
Partimos, para hacer una breve síntesis, les estoy tratando de remarcar un poco algunos conceptos, porque las preguntas que hagamos para el próximo parcial van a estar relacionados con esto que yo les estoy mencionando. Sobre todo cuando yo les estoy diciendo atiendan determinado detalle o les estoy subrayando algunos de estos conceptos, es precisamente porque las preguntas van a partir de allí. Entonces, haciendo una breve síntesis de lo que significa la inmunología de la enfermedad periodontal, vamos a tomar nuevamente como punto de partida la bacteria y sus productos. Estos elementos producen la activación de esto que se llama inmunidad innata. ¿Qué significa inmunidad innata? Que es la inmunidad que está presente en todos los individuos, ¿no? De inmediato el organismo reacciona defendiéndose. Eso es la inmunidad innata. ¿Cómo reacciona? ¿Qué es la activación de esta inmunidad? Liberación de mediadores. Entonces, todas estas sustancias son las que finalmente van a actuar en detrimento de los tejidos y va a ir llegando primero a un cuadro de inflamación periodontal, como ven acá, y eso lógicamente es lo que daña a las fibras, como veremos ahora luego cuando expliquemos cómo se van provocando justamente esas alteraciones. Entonces, creo que con esto queda claro. Yo no les digo que se acuerden absolutamente de todo, pero les he mencionado, porque lógicamente vamos a preguntar cuáles serían algunos de estos mediadores. Entonces, recuerden ustedes, pasando el limpio otra vez, podríamos hablar de citocinas, de quimiosinas, de óxido nítrico, de prostaglandinas, espero que vayan anotando, tromboxanos, había dicho la MMP, que es la metaloproteasa de la matriz. Todos estos, ¿de dónde salen? Salen de células específicas, como ser, por ejemplo, las células epiteliales, salen de leucocitos, salen de linfocitos, salen de los fibroblastos. Todas estas células están presentes justamente en el tejido gingival. Entonces, a partir de allí van a ir saliendo estos mediadores. En realidad, bajo condiciones de salud relativamente normales, si ocurre esto, la inflamación va a entrar a un ciclo de resolución casi espontánea. O sea, si todo este producto, perdón, toda esta cascada funciona adecuadamente, la inmunidad del paciente va a hacer que de alguna manera todos estos elementos reaccionen y se establezca una neutralización del proceso patológico y vuelve todo a la normalidad. Ahora, si se instala y queda de manera crónica, es donde empieza a darse justamente la destrucción de todos los tejidos. Por eso hablamos de que las enfermedades periodontales son enfermedades que si tiene una característica que debemos destacar es la cronicidad. Son enfermedades que cuando nosotros observamos algunos de los resultados, algunas de las situaciones particulares que podemos mirar nosotros en el periodonto, en la encía de un paciente, bueno, son lesiones que no comenzaron ayer ni hace una semana. Son lesiones que se instalaron hace mucho tiempo y que avanzan o no, o avanzan más rápido o menos, según justamente esto que yo les estoy mencionando ahora, que es el poder inmunológico o defensivo que tiene el organismo de determinadas personas. A principios de 1970, dos autores, Page y Schroeder, publicaron estudios histológicos muy mencionados, clásicos, por eso dice acá, en lo que es la progresión de la enfermedad periodontal. Y este es el otro detalle que también es importante a tener, porque en este trabajo, que todavía lógicamente se tiene muy en cuenta, se describe a la lesión periodontal a través de varios estadios. En general, en total son 4 estadios que tenemos que tener en cuenta también y tenemos que tomar nota de. El primer estadio, mencionado por Page y Schroeder, es la lesión inicial. La lesión inicial es esta que yo les mencioné hace un momento, que es la que se instala en el tejido gingival.
debido fundamentalmente, yo les había dicho, a la agresión bacteriana. Esa es la lesión inicial. Solo el margen de la encía es el que está alterado en ese caso, tanto del lado externo como del lado interno, porque el tapiz interno, el epitelio interno de ese surco gingival comienza a alterarse ya en este estadio, en la lesión inicial. ¿Esto cuándo ocurre? Aproximadamente entre 2 y 4 días después de que no haya una adecuada higiene oral por parte de la persona. En esta etapa, como ven, podemos ver algunos neutrófilos del epitelio de unión que ya están en el proceso de migración en el surco. En realidad, lo que tenemos que tener en cuenta, que en el caso del periodonto, en este estadio inicial, vamos a ver hallazgos histológicos muy particulares. La lesión inicial en este primer tejido que se da, digamos que es en el tejido gingival, eh, se altera básicamente el epitelio, ¿verdad? Debido a que sus características proporcionan una barrera de defensa inicialmente, pero estas células epiteliales que están en ese sitio van a empezar a producir y secretar péptidos antimicrobianos, y esa es, digamos, la primer función desde el punto de vista defensivo que tiene la encía, porque van a generar sustancias como péptidos antimicrobianos y, por ejemplo, la defensina es uno, la defensina, las citocinas inflamatorias, te van a empezar a ver, y ahora les voy a mencionar, por ejemplo, las interleuquinas, tienen distinta numeración, pero entre la 1 y la 6, por ejemplo, las interleuquinas, van a empezar a aparecer. Son todos elementos que van a ser secretados, como dije recién, por las células epiteliales como consecuencia a la agresión que están notando por parte de las bacterias que están allí. Vamos a empezar a ver nosotros desde el punto de vista histológico infiltración de polimorfonucleares neutrófilos en ese epitelio, células también con un alto predominio de polimorfonucleares neutrófilos. Vamos a empezar a ver ya una pérdida de colágeno perivascular y finalmente se empieza a dar una alteración, pero de la parte coronal del epitelio de unión. Entonces, todavía el epitelio de unión no recibe una agresión efectiva. Todo está localizado exclusivamente a lo que sería el margen de la encía. Por eso le dije, tanto del lado externo como del lado interno. Allí empiezan a notarse estos cambios. Reitero, estamos en presencia de lo que se llama la lesión inicial. El segundo grado sería el de la lesión precoz. Esto ya posterior a los 4 o 5 días, el que no se hace absolutamente o no se toma ninguna precaución respecto de esta situación y sobre todo no se higieniza como corresponde a la encía, ya esto va a continuar agravándose y se establece lo que se llama la lesión precoz, que se mantiene aproximadamente hasta los 14 días. A partir de allí, ya el cuadro se agrava y pasa a llamarse de otra manera. En este caso, cuando hay una lesión precoz, el examen histológico muestra estos cambios que ustedes están observando allí, ¿verdad? Esta es la lesión precoz. En otros casos, en otros libros pueden encontrar como lesión temprana también, ¿verdad? Acá la respuesta inflamatoria se va a llevar a cabo ya en la lámina gingival, o sea, en el tejido conectivo. Allí están los macrófagos que se van a activar debido a la presencia de esas citocinas que van a comenzar a crecer en número, los elementos que habíamos mencionado hace un momento, que son los que provienen del epitelio, de las células epiteliales. Lo único que va a ocurrir allí es que van a agravarse en la situación de que aumentan la cantidad, la concentración tanto de citocinas como, por ejemplo, de prostaglandinas o de quimiosinas. El tema es que acá ya en el tejido conectivo, acá en esta zona, ya en el tejido conectivo más profundamente, allí se van a activar justamente los macrófagos provenientes de la acción de las citocinas. En el tejido conectivo también empiezan a encontrarse otras sustancias como células cebadas, hay mucha liberación de histamina,
y se va a empezar a notar ya una vasodilatación importante. Esta es la lesión precoz. Estos serían otro de los cambios que ustedes pueden observar en la lesión precoz. Las células linfoideas van a tener un predominio en el tejido conectivo de un 75% del infiltrado. Hay transformación blástica y se puede observar un mayor predominio ya de los linfocitos de tipo B, característico de los cuadros inflamatorios importantes. Estos serían los hallazgos histológicos, ¿verdad? De la lesión precoz. Como habíamos visto, los predominios de linfocitos, el 75% de todo el infiltrado que se observa histológicamente en este estadio es de linfocitos. Y aumenta ya una pérdida de colágeno, de la sustancia colágena, de manera significativa. Hasta un 70% ya del colágeno puede ir notándose que desaparece en este estadio. Y esto otro que habíamos dicho que es la proliferación vascular. En este caso es donde ya ustedes van a notar clínicamente los cambios. Es el caso de los pacientes, esto que ustedes están viendo en la clínica cuando los traen, que marcan un margen gingival muy enrojecido, y esto es debido justamente a la proliferación vascular. Los vasos aumentan no solo su calibre o su tamaño, sino que también comienzan a aparecer nuevos vasos sanguíneos. Hay una neoformación vascular y eso trae como consecuencia un cambio, primero de coloración. Ahora también, como se va perdiendo el colágeno, se empieza ya a alterar también lo que es el tapiz interno del epitelio de la encía, y no es raro que a la más leve presión ya comience a sangrar. Por eso hablamos de que generalmente uno de los primeros cambios clínicos que ustedes van a notar en una inflamación gingival es precisamente el sangrado gingival. Y es como consecuencia de estos cambios que yo les estoy señalando. Después ya está la lesión llamada establecida. Todo lo que mencioné hasta este cuadro de lesión establecida estaría, digamos, encuadrado en lo que nosotros conocemos como gingivitis. Cuadro de hasta acá, todo esto, lo que es la lesión precoz, la lesión inicial, la lesión precoz, es lo que nosotros tenemos que saber que corresponde a la gingivitis. Porque, como vimos recién, después ya pasamos a las lesiones establecidas, donde ya lógicamente empieza a notarse ya una destrucción del epitelio de unión, y eso lógicamente trae ya como consecuencia el inicio de lo que es concretamente ya una enfermedad periodontal. Por eso se habla de lesión establecida. Y fíjense ustedes que una lesión establecida ya puede comenzar a aparecer después de 14 días. O sea, 2 semanas donde no se ha realizado ningún tipo de higiene, ningún tipo de mantenimiento por parte del paciente, puede llegar a darse siempre y cuando, como decíamos, la susceptibilidad sea alta por parte de este individuo. Ya podemos empezar a hablar después de 2 semanas de que comienza a aparecer ya un signo de enfermedad periodontal propiamente dicha. Y acá vamos a ver, desde el punto de vista histológico, la infiltración intensa de los neutrófilos y en el epitelio de la bolsa y lógicamente el epitelio de unión que se empieza a infiltrar primero. Este epitelio de unión, cuando empieza a infiltrarse, es cuando empieza a reaccionar de una manera muy particular que vamos a ver luego. Los linfocitos B aparecen en mayor cantidad y van produciendo una transformación de todo el cuadro clínico de ese sitio. Y luego se corresponde esa lesión inicial con lo que nosotros conocemos como lesión avanzada, que son estos cuadros periodontales que directamente uno los puede observar a simple vista. Como yo siempre les digo, hay determinadas observaciones que hacemos en boca de ciertos pacientes donde ni siquiera es necesario realizar ningún tipo de maniobra, de tipo de sondaje, por ejemplo, para tomar algunos detalles, lógicamente que sí, pero para hacer un diagnóstico general con simplemente observar
las características de la boca y de las encías de ese paciente, podemos ya determinar que tiene una enfermedad periodontal instalada, que es el caso de la lesión avanzada, donde ya obviamente hay destrucción ósea, hay epitelios de bolsa con ulceración, las células plasmáticas son las que van a seguir dominando a los tejidos conectivos, y todo esto, lógicamente, va a estar instalado en el epitelio de unión y en el surco gingival. Ahora, ya también, como ven acá, muchas de estas células plasmáticas parecen experimentar incluso cuadros degenerativos. Todo esto puede llegar a darse ya en este estadio, como dijimos, de la lesión totalmente avanzada. Acá recordemos que los linfocitos, de estos que habían aumentado en gran cantidad, junto con las células plasmáticas que se van acumulando en las paredes del surco y de las bolsas periodontales, van a ir produciendo, por ejemplo, inmunoglobulinas contra antígenos, y de esa manera van a producir todo un proceso de fagocitosis. O sea, es una lucha entre todavía todos los elementos agresores y los elementos defensivos que tratan de alguna manera de poner freno y de alguna forma también retrasar el avance de todo el cuadro degenerativo de esos tejidos. Este mecanismo histopatológico de destrucción tisular en la periodontitis, que es lo que se está dando, de alguna manera va a comenzar como primeras reacciones a la acumulación de placa. Acá las bacterias, como vimos, van a producir las sustancias que pueden iniciar eventos vasculares de inflamación aguda. ¿Cuáles serían justamente las sustancias que salen de las bacterias y que van a provocar estos eventos vasculares? Esto que les puse acá, ácidos metabólicos, lipopolisacáridos, distintos tipos de compuestos, enzimas extracelulares y ácidos grasos. Todo esto, en definitiva, van a provocar estos eventos vasculares que van a hacer que, en principio, por ejemplo, las arterias vayan, lógicamente, aumentando, porque necesitan de alguna forma de lograr mayor cantidad de llegada de elementos sanguíneos a la zona inflamada, y cuando ya llegan a un límite de dilatación, lo que ocurre es que empiezan a aparecer nuevos vasos sanguíneos, o sea, hay neoformación. Estos productos van a estimular a las células del epitelio de unión para producir mediadores inflamatorios. Yo les recordé hace un momento como las interleuquinas. IL son interleuquinas bien enumeradas, pero acá la 8, la 1, como ven acá. También neuropéptidos e histaminas, que van a estar producidas por las terminaciones nerviosas libres. Esto va a provocar también efectos vasculares en las zonas. Van a haber producción de mastocitos alrededor de los vasos sanguíneos. Estos mastocitos lo que hacen es producir histamina, y este elemento, esta histamina, hace que el endotelio libere la interleuquina 8, que va a conducir justamente a mayor reclutamiento de polimorfonucleares neutrófilos, que son estas formas celulares que enseguida aparecen como primera línea de defensa del sistema inmunitario del individuo. Van a haber alteraciones también en la zona de los vasos sanguíneos. Como ven acá, se va a provocar la degradación de fibrina. Estos productos de degradación de la fibrina van a promover más aún la permeabilidad vascular. Esta permeabilidad vascular es la que luego, ven, acá dice los vasos que van proliferando, se altera la morfología de todos esos vasos sanguíneos, porque lógicamente van a ir provocándose mayor cantidad, mayor número de vasos sanguíneos en un sitio que lógicamente comienza a quedar chico para semejante cantidad de vasos sanguíneos. Por eso muchos de estos vasos alteran su morfología y se ingurgitan unos sobre otros, provocando lógicamente una gran dilatación de todo el tejido. Por eso ustedes van a notar desde el punto de vista clínico, cuando comprimen esas encías que están en estos estadios, una suerte de edema, o sea, es un tejido blando. Yo siempre les suelo decir, es blando y depresible.
justamente por presencia de todo ese edema. Está dado por esa gran cantidad de afluencia sanguínea, pero además es tanta la cantidad de elementos que muchos de esos elementos vasculares comienzan lógicamente a salirse ya del caudal circulatorio, van hacia los tejidos circundantes, o sea, se llena de líquido y eso es justamente el inicio del edema en el tejido. La iniciación de la respuesta celular contra las bacterias y sus productos van a empezar a aparecer distintos tipos de sustancias ya más complejas, como esta que ven acá, que se llama C5A. La C5A es una llamada anafilotoxina. ¿Qué es una anafilotoxina? Es un péptido de complemento que se va a producir cuando se activa el sistema de complemento. El sistema de complemento es todo esta generación o esta catarata que se produce de situaciones tendientes, lógicamente, a actuar de manera defensiva. Entonces, ese es el sistema de complemento. Cuando se activa el sistema de complemento, aparece una serie de sustancias y uno es el péptido, que lo que hace este péptido es producir lisis de bacterias. O sea, concretamente lo que hace es el C5A actúa como una respuesta inmune de defensa. Hay macrófagos que también son activados, como en este caso. Hay liberación de mayor cantidad de quimiotaxinas. Hay rantes, como ven acá, que les puse acá la flechita para que ustedes sepan que los rantes son las quimiosinas. Las quimiosinas son proteínas de bajo peso molecular, pero son sustancias que van apareciendo, que se van liberando, todo como consecuencia, fíjense ustedes, de esa irritación que se va a ir produciendo sobre los tejidos. Y esto trae como consecuencia final la iniciación de la descomposición del tejido conjuntivo. ¿Por qué? Cuando dura mucho toda esta respuesta inflamatoria, o sea, cuando no se puede resolver de manera lo más rápida posible, ese infiltrado inflamatorio que está dominado por los linfocitos, por otro tipo de linfocitos que son los T, que están ya implicados en la regulación de la respuesta inmune, también ayudan en todo esto a la iniciación de la respuesta de los linfocitos B, que va a conducir a la formación de anticuerpos. Esta es la respuesta de estos linfocitos que yo les decía, la respuesta que hacen de los linfocitos T, que liberan una gran cantidad de interleucinas o interleuquinas, también este elemento que es el factor de necrosis tumoral. Estas citocinas que son liberadas por otros elementos que son los T-cells, activan los macrófagos presentes en toda la inflamación crónica. Es importante, como ven acá, también el papel en la presentación de antígenos. Y se sintetizan una gran cantidad de anticuerpos que van a ser los responsables de toda la respuesta humoral y además de la aparición de células plasmáticas maduras que pueden ser vistos en gran cantidad en el tejido cuando esa inflamación ya ha sido crónica, ya es crónica directamente. La proliferación de células plasmáticas es muy importante. Por eso se habla de infiltrados linfoplasmocitarios, ¿no? O sea, son una gran cantidad de linfocitos y células plasmáticas, característica esta población de elementos en aquellos tejidos ya de inflamación crónica. Los polimorfos nucleares neutrófilos se activan, como vimos recién, y los fibroblastos también están activados, producen el, las, las metaloproteinasas de la matriz, algunas sustancias inhibidoras y alteraciones del tejido conectivo. Esto va a traer como consecuencia, y ahí comienza la alteración concretamente de lo que es el epitelio de unión. Ahí comienza a darse ya la pérdida de inserción inicial. Este tejido conectivo, que está todavía a nivel, por ejemplo, de el límite amelo-cementario, un poquito por debajo del mismo,
cuando comienza a ser infiltrado por todos estos elementos, estas células inmunológicamente activas, va a ir produciéndose una degradación de ese tejido conectivo. ¿Mm? Y eso, lógicamente, va a traer como consecuencia la degradación de macrófagos, otras células que van a elaborar adicionalmente toda esta respuesta inmune, y la producción, como veíamos recién, de muchas citoquinas, las metaloproteinasas de la matriz, prostaglandina G2, inhibidores tisulares de las metaloproteinasas de la matriz, todas sustancias que participan, como habíamos dicho, justamente del complemento, de la activación del complemento, que trae como consecuencia, como vemos acá ya, una degradación del tejido concretamente y comienza la pérdida de inserción, para llegar finalmente a lo que nosotros conocemos como bolsa periodontal. Entonces, esto es la bolsa periodontal, que es la lesión que nosotros determinamos como patognomónica. Patognomónica quiere decir característica, típica de la enfermedad periodontal. Y si tuviéramos que describir de alguna manera o definir la bolsa periodontal, recuerden ustedes que es la profundización patológica de lo que es el surco gingival. Este surco, que yo les estoy marcando acá, que sería un surco de no más de 2,5, 3 milímetros como profundidad normal, por todo esto que acabo de mencionar, todas estas cataratas de respuesta de tipo inmune que se da, como vimos hoy, como consecuencia de la presencia de irritantes, empieza a producirse ese tejido y se da esta lesión ya que empieza a profundizarse, se degenera esta zona del tejido que está pegado a la pieza dentaria, en zonas ya de la raíz, y se llega finalmente a la destrucción de lo que son las fibras periodontales. Primero empieza a perderse todo el sistema de fibras de la encía, las fibras gingivales, son las primeras que sufren la degradación y la destrucción. Estas fibras, además de este surco infectado e inflamado luego, todo este contenido inflamatorio ocurre que comienza a llenar la zona correspondiente al tejido conjuntivo de la encía y va provocando una alteración ya de toda esta área, de toda esta zona. Por eso nosotros después, cuando observamos desde el punto de vista externo, vamos a ver justamente esta encía alterada ya a nivel general, porque se altera todo este epitelio, tanto el epitelio interno, que es el epitelio interno de la encía, se altera el epitelio interno de la encía, se pierde esta línea defensiva y todo este contenido infeccioso inflamatorio ingresa directamente al tejido conectivo y va provocando la destrucción del mismo. Esta destrucción se profundiza, se llega a lo que son los ligamentos periodontales y se establece ya justamente la presencia de lo que conocemos como bolsa periodontal. Esta es la lesión, decía, característica y patognomónica de la enfermedad periodontal y es lo que obviamente tenemos que tratar lo más rápido posible para tratar, lógicamente, de devolver la mayor normalidad a estos tejidos. Las bolsas periodontales pueden ser supraóseas o infraóseas. El tabique interdentario va a determinar si la bolsa va a ser supraósea, como en este caso, o va a ser infraósea. Cuando el fondo de la bolsa todavía es coronario a lo que es el tabique interdentario, es una bolsa supraósea. Es esta. Cuando la bolsa ya se profundiza excesivamente y pasa lo que es justamente el nivel del tabique interdentario, estamos en presencia de una bolsa infraósea. Y la otra clasificación, que también tienen que conocer ustedes, es de bolsa infraósea si la bolsa es simple, compuesta o compleja.
Simple es cuando tiene una sola entrada, ¿eh? La bolsa está en una sola cara dentaria, concretamente. Por ejemplo, tenemos una bolsa por el sector distal de una pieza dentaria. Es una bolsa simple. Aparte es una bolsa que vamos a encontrar que la bolsa tiene, el fondo de la bolsa tiene una sola salida. Es compuesta cuando ya afecta a más de una porción o una cara del diente. Entonces vamos a encontrar que la bolsa compuesta va a poder tener un fondo por lingual o palatino y otro por distal, por ejemplo. Ya es una bolsa compuesta. En definitiva, más de una cara del diente tiene que estar afectando. Y compleja cuando afecta más de dos caras, que se da lógicamente cuando está afectando prácticamente en todas las zonas o en todas las caras. Puede tener una bolsa compleja sin embargo, una sola vía de salida. Sin embargo, puede estar el fondo de la bolsa en otras caras que no tengan salida directa. Esas pueden ser también bolsas de tipo compleja, que afectan entonces varias caras, pero tiene una sola salida hacia el exterior. Se suele decir también que son bolsas de tipo serpinginosa, o sea, serpinginosa viene de serpiente, o sea, es como una lesión que da vueltas alrededor del diente y sale en una sola cara. Esa es la clasificación de las bolsas periodontales. Y lo otro que es importante tener en cuenta también es las características clínicas que podemos observar nosotros cuando estamos en presencia de una bolsa periodontal. Antes que nada, recordemos que lo que va a hacer que determinemos la presencia o no de la bolsa periodontal y también de darnos algunas características topográficas de la misma, o sea, de cómo es la morfología de esa bolsa, recordemos que es ni más ni menos que el sondaje. Con el procedimiento del sondaje, que ya se les ha indicado de qué manera se realiza, nosotros podemos definir concretamente si hay o no presencia de bolsa periodontal. Recordemos que cuando esa sonda periodontal ingresa más allá de los 4 milímetros o 5 milímetros, lógicamente ya estamos concretamente en presencia de un desplazamiento del epitelio de unión en sentido apical y eso da lugar ya a la presencia de una bolsa periodontal. Las características clínicas que podríamos llegar a notar nosotros es que nos encontramos con una pared gingival que puede presentar varios grados de tonalidad rojo azulada, puede ser flácida, puede tener una superficie lisa y brillante y puede ser hundida a la presión. Nosotros tendríamos que tomar un instrumento, por ejemplo el espejo, con el mango del espejo podemos apretar ligeramente la zona y ver si se hunde o no a esa presión ese tejido. Ese cambio de color que ustedes pueden llegar a observar es consecuencia de alteraciones circulatorias. O sea, ya si hay un estancamiento circulatorio, lógicamente el color puede ser de una tonalidad rojo intenso. Si ese estancamiento lleva mucho tiempo, ya hay también presencia de determinada degeneración de elementos sanguíneos, y eso va a traer como consecuencia una tonalidad ya más subida, no va a ser una tonalidad rojo intensa, sino más bien rojo azulada, ¿verdad? Se va descomponiendo el contenido de la sangre que está acumulada en el lugar y va cambiando de tonalidad. Puede ser una tonalidad ya mucho más oscura. Eso es por el estancamiento circulatorio. Si nosotros notamos flacidez en el tejido, eso es como consecuencia de que de los vasos sanguíneos comienza a salir líquido hacia los tejidos, se llena de líquido justamente esos tejidos, el tejido que está alrededor del vaso sanguíneo, es decir, el tejido perivascular, y eso trae como consecuencia el edema. Entonces, la flacidez y el hundimiento que puede haber a la presión de este tejido es como consecuencia del edema. Y cuando hay una superficie lisa y brillante, esto es porque se produce una destrucción de los tejidos y una atrofia del tejido epitelial.
Entonces aparece como una superficie lisa y brillante el área que rodea a lo que es la bolsa periodontal. La otra característica clínica que nos puede llamar la atención con menor frecuencia de la pared gingival puede ser rosada y firme, que muchas veces podemos llegar a encontrar esta situación. Esto es como consecuencia de que en vez de haber cambios degenerativos, o sea, cambios de destrucción de tejido, la reacción que hace es de un cambio fibrótico. El tejido o los fibroblastos empiezan a producir mayor cantidad de fibras y entonces eh, va a ser mayor cantidad los cambios fibróticos por sobre los cambios exudativos y degenerativos. Entonces, eso va a notarse en que la pared gingival aparece rosada y firme, como si fuera un tejido sano. Sin embargo, colocamos una sonda periodontal y vamos a observar muchas veces una profundidad importante. Esto es como consecuencia, y tengan en cuenta este detalle, porque pueden llegar a encontrarse con esta situación. Entonces, por fuera es un tejido que aparece con una coloración y una consistencia normal, pero sin embargo hay un desplazamiento del epitelio de unión y presencia de bolsa periodontal. Aparte de ese, a pesar de ese aspecto externo aparentemente sano, ¿verdad? Puede haber una bolsa invariablemente y presentar una degeneración de tejido, pero de forma interna, no hacia los tejidos externos. Por eso se ve aparentemente normal por fuera, pero internamente hay presencia de una bolsa. Puede haber hemorragia al sondeo, simplemente al realizar el sondeo, inmediatamente podemos llegar a notar una gota de sangre. Esa facilidad de sangrado se debe a que hay una mayor irrigación, lo cual es propio de todo un tejido inflamado. Además hay un gran acúmulo de vasos y muchos de estos, como les dije hoy, están ya ingurgitados. Entonces esos vasos que están completamente dilatados, a veces uno los presiona ligeramente, ya se rompen y empiezan a sangrar. Después puede haber dolor, también muchas veces ustedes van a notar que al colocar la sonda el paciente experimenta un signo de dolor. Esto como consecuencia de por la ulceración que se da en la parte interna del tejido, el epitelio está ulcerado y al estar ulcerado quedan expuestos a muchas terminaciones nerviosas. Tengan en cuenta ese detalle. Y después puede haber también en muchos casos, puede haber pus, aplicando una presión digital. Bueno, esto en realidad, si aparece pus, en realidad es parte más de una degeneración de los tejidos que determina que la inflamación en este caso sea una inflamación supurativa de la pared interna nada más. Por eso decimos que, perdón, cuando hablamos del contenido de la bolsa periodontal, pueden tener residuos que pueden ser microorganismos, producto de los microorganismos, como ser enzimas, endotoxinas, restos de alimentos, y esta presencia de pus, como vemos acá, por ejemplo, en esta fotografía, que suele llamar la atención y a veces uno de manera preocupada pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Si es una enfermedad muy grave en ese caso. Y no, es un signo secundario nada más de la enfermedad periodontal. No determina gravedad de enfermedad periodontal que haya presencia de pus. Y lo otro que lógicamente vamos a mencionar antes de terminar la clase es la destrucción ósea que se va a producir en la periodontitis cuando todo ese contenido infeccioso inflamatorio llega justamente a este tejido. Esto lo que nos interesa es que puede determinar un patrón diferente que puede ser horizontal o vertical cuando la inflamación y la infección llega justamente al hueso. ¿Por qué? Porque toda esta vía, todos estos elementos infecciosos pueden llegar al hueso de esta manera, ya sea en sentido interproximal, por ejemplo, como estamos viendo acá, eh, desde la encía directamente hacia el interior del hueso, ¿verdad? O luego desde el hueso, desde acá, hacia el ligamento periodontal. O desde la encía directamente al ligamento periodontal.
Esas son las maneras que pueden llegar a darse de las vías de infección, cómo llega esta infección al tejido óseo. Y allí, una vez que se establece, puede provocar una reabsorción ósea marginal horizontal, que es la que vamos a ver como una perpendicular al eje mayor de los dientes, sería esto que están viendo acá, ¿ven? Es como una pérdida de ósea, pero más o menos pareja entre las distintas piezas dentarias, que establece un patrón más o menos horizontal. En cambio, puede haber una reabsorción ósea marginal de tipo vertical, que en este caso se da un paralelismo al eje mayor de los dientes. Por eso se llama también pérdida ósea vertical o angular, ¿verdad? Porque tiene como una característica de ángulo que es muy frecuente encontrar en la enfermedad periodontal, cuando además la enfermedad periodontal típica provocada por el cuadro inflamatorio se ve también afectado por la presión masticatoria, por el trauma oclusal, como veremos luego. Y estos también son respuestas del tejido óseo a la llegada justamente de la infección al tejido. Se pueden dar defectos de una pared, defectos de dos paredes o de tres paredes, que serían ya los defectos complejos. El defecto de una pared, como ven acá, es cuando queda, nosotros establecemos el número de paredes de acuerdo a las paredes que quedan todavía sanas, diríamos así. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos que quedó una sola pared, entonces defecto de una pared. En este caso vemos el diente y dos paredes que quedan todavía íntegras, por eso hablamos de dos paredes. O puede ser un defecto de tres paredes o de tipo complejo. Esos son los tipos de defectos óseos que podemos llegar a observar en el caso de la enfermedad periodontal ya avanzada. ¿Y por qué se da justamente esta alteración? Porque se rompe lo que se llama el equilibrio biofisiológico del hueso. El equilibrio biofisiológico del hueso es un fenómeno que está regulado por influencias locales y sistémicas. Es decir, acá tenemos que hablar que hay una producción y una reabsorción ósea que se mantiene en forma equilibrada, porque es tan normal la producción como la reabsorción del hueso. El hueso es un tejido absolutamente vivo que se está neoformando constantemente, pero por eso hablamos de un equilibrio biofisiológico del hueso. Cuando hay presencia de todos estos elementos nocivos, justamente dentro de estos tejidos, se altera este equilibrio biofisiológico del hueso y la consecuencia es, por ejemplo, que se produce una activación excesiva de estos elementos que son los osteoclastos. Los osteoclastos son justamente las células propias del hueso que son los encargados de la reabsorción normal. Pero ¿qué pasa? Hay mayor cantidad de osteoclastos que de osteoblastos, entonces va a predominar en este caso la reabsorción, o sea, la pérdida de hueso por sobre la formación. Cuando se rompe este equilibrio biofisiológico es donde empiezan justamente a producirse las alteraciones en el hueso, que también puede ser producido, por ejemplo, por el trauma oclusal, que son aquellas presiones o tensiones excesivas que reciben justamente las piezas dentarias y que primero se transmite solamente al ligamento periodontal, pero luego también al tejido óseo, al tejido de soporte. Entonces, si este trauma oclusal es persistente, se hace crónico durante mucho tiempo, se mantiene, tarde o temprano el tejido óseo se va a alterar debido a esta fuerza excesiva y se va a romper lo que vimos recién llamado equilibrio biofisiológico. Entonces comienza a haber pérdida de hueso alveolar. Pero fíjense ustedes que muchas veces es una pérdida que ustedes pueden llegar a notar porque el diente tiene movilidad o en un estudio radiográfico que no obedece en realidad a la presencia de un factor inflamatorio, en general un factor de tipo infeccioso, me refiero, sino obedece a un factor traumático. Lo que ocurre es que muchas veces esa pérdida ósea va generando espacios internos que lógicamente aprovechan las bacterias para introducirse y generan un trauma de tipo secundario, ¿verdad? O sea, no solamente el trauma es debido en ese caso a la presencia de la presión excesiva o de la tensión, sino que también a el cuadro inflamatorio que inducen
justamente las bacterias. Esta sería la bibliografía que yo les sugiero. En Periodontología Clínica de Carranza, en la edición 11, está perfectamente eh, descrito todo lo que acabo de mencionar. Y les sugiero justamente que, de acuerdo a los puntos que hemos tratado en esta clase, puedan de alguna manera también incrementar un poquito este conocimiento que tratamos de establecer para que ustedes vayan teniendo una idea y una comprensión un poco más al detalle de lo que es justamente la enfermedad periodontal, en este caso, como hemos visto, desde el punto de vista de su mecanismo patogénico. Les agradezco la atención. Si hay alguna pregunta, espero, y si no, nos estaríamos encontrando la semana próxima. ¿Alguien pregunta algo? ¿No hay preguntas?